Buenos días. Bueno, pues cuentan de Carl Friedrich Gauss, Carlos Federico Gauss, que tenéis ahí en la imagen, eminente matemático, pues cuentan que cuando era chiquitito en el colegio, el maestro les encargó hacer la suma de los primeros 100 números naturales, para tenerlos entretenidos, supongo, porque mucho más sentido no tiene. Y entonces Gauss, en muy poquito tiempo, en 15-20 segundos, le dijo la respuesta y cuando le explicó cómo lo había hecho, pues el profesor se quedó admirado de cómo lo había hecho, porque había sido muy ingenioso. Gauss había visto todos los números que eran una especie de progresión aritmética, aunque él no sabía todavía que se llamaban así, y dijo, vamos a ver, si yo cojo el primero y el último, suman entre sí 101. Si paso al siguiente y al anterior y los sumo, también suman, si os dais cuenta, 101. Y así podía seguir haciendo parejas de números, avanzando un término por aquí y reduciendo un término por acá, de manera que aquí sumamos 1, aquí restamos 1 y siguen sumando lo mismo, incluso hasta el centro de esa progresión o de ese conjunto de números que suman 101. Y entonces Gauss pensó, bueno, ¿cuántas parejas como esas puedo crear en 100 números? Pues lógicamente 100 números en, en parejas, pues podía hacer 50 parejas y cada pareja sumaban 51, por lo tanto, pues estableció fácilmente, se dio cuenta que sumaban 5050. Y ahí estaban todos los compañeros sumando como locos y él pues encontró una manera mucho más elegante y mucho más rápida de hacer toda esa suma. Pues esto lo vamos a aplicar a nuestras progresiones aritméticas, a cualquiera de ellas, para poder sumar un conjunto de términos de una progresión aritmética. Es decir, si por ejemplo, eh, imaginemos un problema como uno de los que hicimos ayer, que tenemos una persona que hace una serie de problemas para prepararse un examen y, por ejemplo, el primer día estudia 5, el segundo día estudia 8, el tercer día estudia 11, el siguiente estudia 14 y así hasta, yo qué sé, 50 días, vamos a decir, o 30 días, me da igual. ¿Cómo podríamos, si el primer día estudia 5, el siguiente 8, el siguiente 11 problemas, cómo podría yo sumar cómodamente para calcular todos los problemas que ha hecho durante, por ejemplo, los primeros 30 días? Es decir, hasta la posición número 30, que no sabemos cuál es porque no hemos calculado, pero nos da igual. ¿Cómo puedo hacer esa suma de una manera fácil? Bueno, pues haciendo lo mismo que hizo Gauss. A sub 1, a sub 2, a sub 3. Vamos a poner que llegamos hasta a sub n-1, que es el penúltimo, y a sub n. ¿Sí? Pues lo que vamos a hacer va a ser justamente lo mismo que hizo él. ¿Cómo puedo sumarlos todos? Pues cojo el primero y el último. ¿Cuántos suman el primero y el último? A sub 1 más a sub n. ¿Cuántos suman el segundo y el penúltimo? Bueno, pues igual que le pasó a Gauss, o igual que cualquier progresión aritmética, si de aquí a aquí estoy sumando la diferencia y de aquí hacia atrás estoy restando la diferencia, la suma de este término y este debe valer lo mismo que la suma de a sub n y a sub 1, es decir, que suma también a sub 1 más a sub n. Y así todas las demás parejas que yo pueda conseguir. Entonces vamos a escribirlo así. La suma de n términos de una progresión aritmética es igual, vamos a verlo así, a la suma del primero más el último, ¿de acuerdo? Siendo el último el enésimo, el número n, por el número de parejas. Claro, ¿cuántos términos estoy sumando? Pues 1, 2, 3, 4, 5, n. Pues estoy sumando n términos partido por 2. Cuidado, ¿por qué partido por 2? Porque esto que tengo aquí es el número de parejas que hay en n términos. O sea, si tengo 50 términos, ¿cuántas parejas hago? 50 partido por 2. Si tengo 60 parejas, perdón, 60 términos, pues tendré ¿cuántas parejas? 60 partido por 2, o sea, 30, y así sucesivamente. Es decir, si nos damos cuenta, esto que tengo aquí es la suma del primero último
Y esto que tengo aquí es el número de parejas como esa que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Como la suma del primero y el último. Ejemplo como el de antes. Vamos a poner que este hombre de aquí de antes, a ver si lo puedo esto sacar. No, se mueve todo conjuntamente. Bueno, vamos a poner esta sucesión de antes. Vamos a poner 5, 8, 11, 14, etcétera. ¿De acuerdo? Y vamos a poner que queremos sumar los primeros, un segundín, los primeros 30 días. Es decir, va estudiando todos esos problemas y queremos saber cuántos suma en total, sumándolos todos, los de todos los días, los primeros 30 días. A ver, ¿cuánto sería? Pues sería a sub 1 más a sub 30, es decir, los que estudió el primer día, o los problemas que hizo el primer día, más los que hizo el último día, el día 30, multiplicado por 30 partido por 2, es decir, por 15, que es el número de parejas que se pueden hacer. ¿Cuánto es a sub 1 y a sub 30? Bueno, pues tenemos claro que a sub 1 es 5. ¿Y a sub 30 cuánto vale? Bueno, pues no lo sé, pero sé la diferencia. Sé que la diferencia es 3, con lo cual lo calculo por el término general. Término sub 1 más 30 menos 1 por la diferencia que es 3. ¿De acuerdo? Y eso me da un total de 92 problemas, si lo he calculado bien. Con lo cual, me vuelvo a traer aquí en mi S sub 30. ¿Cuántos problemas habrá hecho? Pues serán 5, que es A sub 1, más 92, que es A sub 30, por 15, que es el conjunto de parejas que se pueden hacer en ese conjunto de términos. Y eso da igual a 1455 problemas. Bastantes problemas para una persona, efectivamente. Vamos a hacer otro pequeño ejemplito, vamos a limpiar todo esto un poco y vamos a hacer otro pequeño ejemplito para que se vea más claro. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, una progresión aritmética. Vamos a meter una que tenga términos positivos y negativos. Por ejemplo, una que fuera 10, 8, 6, ¿de acuerdo? Evidentemente la D es negativa, es menos 2. A sub 1 es 10, pero va a ir decreciendo. Y vamos a sumar un conjunto de términos más o menos grandecito. Vamos a poner S sub, yo qué sé, pues S sub 40, por decir algo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto será S sub 40? Pues será la suma del primer término más el último que quiero sumar, es decir, a sub 1 más 40, por el número de términos partido por 2, que son el número de parejas de términos que puedo hacer en esos 40. Y ahora ya sustituyo. S sub 40 será igual a 10 más. ¿Cuánto es A sub 40? Pues evidentemente no lo tengo, así que lo tengo que calcular. Lo saco de aquí. Por el término general de una progresión aritmética, A sub 40 será igual a A sub 1, que es 10, más 40 menos una veces la diferencia, que en este caso, cuidado, que son menos 2. Con lo cual, esto será igual a 10 menos 39 por menos 2. Bueno, 39 por 2 será 78. Es decir, menos 68. Ese es mi A sub 40. Con lo cual lo escribo aquí, menos 68. Y eso por 20. Si hago la suma, me quedará 20 más, a ver, esto hay que hacerlo bien, está anidado, será 10 más menos 68, que son menos 58 por 20. Lo escribo, aunque sea paso a paso. Menos 58 por 20, lo cual es igual a menos 1160 si he hecho bien las cuentas. Y eso sería la suma de todos esos términos, de esa progresión aritmética que tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Lo hemos calculado en base a ese 40, que depende de A sub 1, A sub 40 y del mismo 40. Ahora mismo lo estamos viendo todo a un nivel muy básico, muy teórico, ya lo aplicaremos a problemas.